de que no somos dueños de nuestro país. Se nos había dicho que la Argentina era nuestra, se nos había hablado de una constitución que era perfecta, se nos había hablado de que éramos un país que todo el mundo lo admiraba, un país que era el granero del mundo. No vamos a hablar de industria porque no teníamos. Y de repente nos damos cuenta que Inglaterra, al hacer un tratado de comercio, el pacto Rocca-Runciman, el tratado Rocca-Runciman, establece las condiciones con las cuales nos compraría el Chile, la carne buena argentina que se vendía para Inglaterra. Hubo un despertar, pero entonces nosotros somos colonia. La tomamos de las mismas frases de los hombres que tomaron parte en el pacto Rocca-Runciman, donde dijimos somos casi una colonia inglesa, para obtener una ventaja mejor de Inglaterra. Pero somos una colonia inglesa, no se nos había dicho nada de eso. ¿Y por qué somos una colonia inglesa? Hubo un deseo de buscar en todas partes, en la historia sobre todo. De allí las obras de Scalabrini Ortiz, las obras de Jauretche, las obras del Instituto Juan Manuel de Rosas, las obras de Forja, tantos institutos que empezaron a dar conferencias a tratar de averiguar nuestro pasado. Éramos colonia, y por qué éramos colonia. Y se funda lo que los enemigos llaman el nacionalismo argentino, y que nosotros tomamos la palabra porque somos nacionalistas. Somos una colonia, y revisamos la historia y nos encontramos entonces con la década, con el año 80, con Caseros, con Pavón, con la época de Rosas. Nada de esto se nos ha enseñado, se ha tergiversado todo está al revés. Y estamos estudiando eso. Surge ese movimiento, que es el movimiento del despertar del patriotismo, así lo llama Ernesto Palacio, uno de los actores, y que yo prefiero llamar el nacionalismo argentino. Pero faltaba algo en el nacionalismo. Sentíamos la patria, la sentíamos en la historia, la sentíamos en Rosas, la sentíamos en los negociados que hacía la década infame, pero no habíamos descubierto el otro sostén del nacionalismo. Sabíamos que la patria había sido entregada después de la batalla de Caseros, sabíamos que no éramos dueños de nuestros destinos, pero para recuperarlo pensábamos algo. No bastaba con conocer todo, pensábamos el poder, la fuerza, y la fuerza no la iban a tener los militares, como creyeron algunos, que al final acabaron entregándose. Y nos dimos cuenta también que la fuerza estaba en el pueblo. El pueblo debía hacer la recuperación de Argentina. Y acá le quiero dar el título de los que descubren el pueblo y nos llaman propiedades del pueblo, a los del grupo de Forja, entre los cuales Scalabrini Ortiz, Jauretche, que en sus conferencias no dejan, ellos vienen de tradición irigoyenista, demostrar que hay que buscar al pueblo, que el pueblo es el soberano de la Argentina. Bien, así quiero llegar a la presidencia del doctor Castillo, del doctor Ortiz. Es elegido presidente en el año 1938, por fraude, como se elegían los presidentes entonces. Dura poco tiempo el doctor Ortiz en el gobierno, porque se enferma y se desacredita mucho a raíz de un negocio muy feo, que no se lo puede acusar a él, o que yo no lo quiero acusar a él, porque estaba su ministro de guerra complicado, el negocio de las tierras del Palomar. Tiene que pedir licencia, su vista había mermado de tal manera que ya no podía ni siquiera firmar el despacho. Sube el vicepresidente, que era conservador, Ortiz de origen radical, de radical antipersonalista, sube Ramón Castillo a la presidencia, y en estos momentos se ha producido la Segunda Guerra Mundial. La posición argentina entre la Segunda Guerra Mundial era desde luego pro-británica. Digamos, el gobierno nuestro era elegido por Inglaterra, no elegido por una orden, sino, en el caso, voy a mostrar los títulos anecdóticos, cómo fue elegido el doctor Ortiz presidente. Fue elegido por la Cámara de Comercio Británica en un almuerzo que ofreció a Ortiz, que era ministro del presidente anterior justo,
Y ahí se lo proclamó como futuro presidente de la Argentina. Y el doctor Ortiz aceptó. Aceptó en la Cámara de Comercio Británica, en el almuerzo del Plaza Hotel. Después nos dimos cuenta que hacía tiempo que todos los presidentes argentinos eran designados por la Cámara de Comercio Británica. Este sería el último. Bien, por supuesto estábamos unidos a Inglaterra, pero con un poco de recelo, porque está bien, entre nosotros, partidarios de Alemania, había, desde luego, como había partidarios de Italia, mucha población italiana, pero no, ese no era el problema que nos interesaba, porque uno veía la guerra como siempre un partido de fútbol desde afuera, no había pegado en nosotros. Y dentro del nacionalismo empezó a cundir la idea, que llegó a hacerse práctica, de que había que tratar de derrotar a Inglaterra para obtener nosotros las ventajas de esa derrota inglesa. Eso cayó sobre todo entre los militares nacionalistas. Ese movimiento nacionalista, esos libros de Scalabrini Ortiz, de Jauretche, del Instituto Rosas, se curó bastante también entre los militares, sobre todo entre los militares jóvenes, no entre los generales. Los generales con justo eran partidarios de Inglaterra. Había una división entre los militares jóvenes y los militares ya de otra categoría. Durante el primer momento de la guerra no hubo mayores luchas, pero eso empezó ya a hacerse aguda la cuestión cuando se produce la que se llama en la historia la Blitzkrieg, guerra relámpago. El momento en que Alemania, desde que se acaba la guerra en el septiembre de 1939 hasta el mes de abril de 1940, no hay mayores movimientos, no hay movimientos. Están Alemania encerrada dentro de la línea Siegfried y Francia encerrada dentro de su línea defensiva. Pero en abril de 1940, de repente Alemania irrumpe, ocupa el norte de Francia, la vence a Francia, ocupa París, ocupa Dinamarca, ocupa Noruega, ocupa Bélgica, ocupa Holanda. Era una guerra rapidísima. De allí el nombre Blitzkrieg, guerra relámpago, en la palabra alemana, debido a las ventajas de armamento que tenía Alemania. Tenía unos tanques muy rápidos y muy fuertes que el ejército enemigo no los tenía iguales. Y después la guerra con paracaidistas que caían atrás de las líneas fronterizas, entonces atacaban a dos frentes a las fuerzas contrarias. Este triunfo de Alemania, que fue repentino, empezó a principios de abril del 40 y en mayo del 40, a los 35 o 40 ya había ocupado el norte de toda Francia prácticamente, parece que iba a ocupar toda Europa. Produjo entre nosotros un estado de agitación. Todos los diarios de la oligarquía empezaron a gritar por el peligro nazi, por el peligro alemán. Los alemanes no se iban a conformar con Europa e iban a llegar a nosotros. Había que defenderse del peligro alemán. Y lo mismo que pasaba en los diarios argentinos, pasa en los diarios uruguayos, en los diarios bolivianos, en todos los diarios de América, menos Estados Unidos, que estaban luchando todavía por la paz. Era una campaña interesada. ¿Para qué? Porque el peligro era muy relativo. Si Alemania no podía cruzar el Canal de la Mancha para ocupar Inglaterra, menos podía atravesar el Atlántico para ocupar la Argentina. Sin embargo, había un temor a la ocupación. Y llegan esos momentos misiones norteamericanas, navales y terrestres, que vienen a proponer el establecimiento de bases para defendernos de los alemanes. Estados Unidos, que no había entrado en guerra, hablan con los militares del ejército, hablan del peligro alemán, hay que establecer bases, hay que establecer una base en Comodoro Rivadavia para defender el petróleo argentino de un manotazo nazi, hay que establecer una base, eso proponen los uruguayos,
en Punta del Este para defender Río de la Plata de una invasión nazi, pero los militares nuestros desconfían. Esa base en Comodoro Rivadavia será una base aeronáutica y naval norteamericana y argentina. Bueno, los americanos pondrían más elementos porque lo tienen más. Los pondrían ahora. ¿Y cuándo se irían? Queda la duda, porque toda la política de expansión norteamericana ha sido hecha así. Y entonces desconfían los militares jóvenes, no los militares viejos, que son los que proponen las bases. No, nada de bases, no queremos bases. Y en el Uruguay, donde el presidente Valdomir firma con la misión norteamericana la concesión de Punta del Este, de una base aeronaval en Punta del Este, para defender el Río de la Plata de los alemanes, que resuena malísimamente dentro de los militares argentinos, porque una base aeronaval en Punta del Este es colocar Buenos Aires bajo el bombardeo, o sea, de los aviones norteamericanos, que no sean aviones uruguayos, porque los uruguayos pondrían un barrilete y los norteamericanos pondrían toda la base. Y entonces empieza a formarse entre los oficiales jóvenes una gran campaña para mantener la neutralidad a toda costa e impedir las misiones, tanto las norteamericanas como si vinieran alemanas o cualquier otra. Debemos alejarnos del conflicto. Tenemos mucho desconfianza de que Norteamérica se está aprovechando del conflicto. Norteamérica va a establecer bases en toda América Española. ¿Y después quién lo saca? ¿Y después quién nos garantiza a nosotros? Decía un diario nacionalista argentino, de que no se haga un arreglo entre Hitler, dueño de Alemania y dueño de casi toda Europa, con Franco, dueño de España, y con Mussolini, dueño de Italia, y con Stalin, dueño de Rusia, y en aquel momento aliado con Alemania, para repartirse toda Europa, menos Inglaterra, que estaba a punto, y aceptar que Estados Unidos se quede con toda América, que les acepte, que le deje Europa a ellos y se quede con América. Evidentemente, no sé si sería verdad lo que se decía, pero las apariencias eran muy fuertes. Y entonces de allí empieza a formarse un movimiento dentro de los oficiales jóvenes que resuelven hacerle un planteo al presidente Castillo. Un planteo que si no le acepta el presidente Castillo lo van a sacar. Van a hacer un golpe militar. Oficiales jóvenes, porque los de mayor grado eran tenientes coroneles, aunque había un coronel, el coronel Sabio, que se han reunido en Campo de Mayo y han resuelto hacerle un planteo a Castillo. Señor, la Argentina tiene que permanecer neutral, salvo que nos invadan el territorio, en cuyo caso no defenderemos. Pero declarar la guerra por afinidades ideológicas o por simpatías extranjeras, no. En segundo lugar, usted tiene que declararse dictador, porque en la Cámara de Diputados en aquel momento había mayoría radical y los radicales estaban dominados por lo que se llama el unionismo, que es el liberalismo, y ellos son los que más clamaban por entrar en una guerra contra Alemania. Esos son los dos puntos principales. Había otros puntos además, cerrar el Consejo Deliberante, alejarlo a General Justo de la política argentina. General Justo había sido presidente de la República y era el que lo había hecho presidente Ortiz y vicepresidente Castillo, y era un hombre de gran influencia política y gran influencia militar, y era desde luego un hombre que estaba al servicio de, antes había estado en Inglaterra, no diría al servicio, pero había sido simpatizante de Inglaterra y ahora estaba con Estados Unidos. Y los tenientes coroneles, por eso se lo llama el planteo de tenientes coroneles, producen en octubre del año 41 su plan para someterle a Castillo. Mandan 3 tenientes coroneles a hablar con el presidente Castillo, en la cual se pedía también que reemplazara a todos los ministros justistas del gabinete, es decir, que cambiara de política Castillo. Castillo lo recibe. Castillo fue un viejo criollo, muy digno, había sido profesor y decano de la Facultad de Derecho,
catamarqueño, con ese tono cazurro de los provincianos, muy criollo, y no se había ensuciado en la década infame. Dentro de los hombres de los negocios de la década infame, de los cuales acusaba a muchos ministros de él no se podía decir nada, que tenía una vida austera, una vida que vivía con su sueldo del presidente y nada más. No, nunca había pensado otra cosa. Y Castillo sabíamos que era muy argentino, que era ese viejo patriarca, como lo había sido Irigoyen en el periodo anterior, que sentía a la Argentina. Y hablo de dos personas de distinto origen, Irigoyen radical y Castillo conservador, pero los dos argentinos. Castillo recibe a los militares, lee su proyecto y le dice: primer punto, que la Argentina no entre en guerra. Completamente de acuerdo. Yo pienso como ustedes que no tenemos que entrar en guerra. Quiero advertirles una cosa, que mis antecesores en la presidencia han hecho acuerdos con Estados Unidos, el Pacto de Lima y el Pacto de Río de Janeiro, por el cual cuando un país americano entra en guerra, arrastra a toda América. Es una barbaridad, porque colocar sobre América, sobre la Argentina, un nuevo superestado, que ni siquiera es el Estado americano. Si Estados Unidos entra en guerra, nosotros tenemos que acompañarlos, a título de colonia de ellos. Es una barbaridad, pero lo hemos firmado. Viendo que los militares quedaban bastante decepcionados, Castillo la llegó con una sonrisa, según dicen, me llegaron los testimonios, tono cazurro. Le dijo: pero como yo soy catamarqueño, voy a buscar la vuelta para que no entremos en guerra. Porque nosotros nos hemos comprometido a defender a todo país americano en caso de una agresión. Sabemos que la agresión va a ser a Estados Unidos, que la va a agredir Japón. O sea, estábamos cerca de lo que sería el episodio de Pearl Harbor. Bien, cuando se produjo el asalto de Japón a Pearl Harbor, que es una posesión que está en Oceanía, está en las Islas Hawái, yo voy a decir: bueno, lamento, nosotros vamos a defender a todo país americano de una agresión en América, ¿se entiende? Pero no en Oceanía. ¿Quiénes mandan los norteamericanos a tener colonias en Oceanía? ¿Vamos a salir a defender todo el mundo colonial norteamericano? No. Le corrió el alma al suyo a los militares. Y les agregó Castillo: pero se van a enojar los americanos, van a hacer 20.000 cosas. No nos van a vender armas, que a nosotros nos tienen que vender armas a alguien, porque no tenemos muchas armas. Nos pueden invadir, o nos pueden atacar por Brasil, o nos pueden atacar por Chile o por los otros países, apoyando a esos países. Si es así, ustedes están dispuestos a pelear con las pocas armas que tenemos y a dar la vida si es necesario. Sí, señor presidente, estamos dispuestos a los oficiales. Bien, yo estoy con ustedes, que no se hable más. Mantenemos la neutralidad, cueste lo que cueste. El segundo punto, que yo me declaré dictador, no. Ustedes son muy jóvenes y no conocen las palabras. Dictador, un dictador puede al menos con presidente de la República. El presidente de la República manda con Congreso, sin Congreso, contra el Congreso. Pero presidente, hay los radicales que están ahí, los radicales unionistas que hablan a cada momento que debemos entrar en guerra. Los radicales son perros que ladran pero no muerden. Mientras se le deje cobrar la dieta de diputados, dejémosle la dieta y que ladre. No les hagamos caso. Fueron las palabras textuales del presidente Castillo. Y así se llegó a la política de neutralidad, que lo voy a tener que explicar en la próxima clase.